Bien, buenos días a todos y bienvenidos al webinar Estrategias para asegurar la utilidad de un proyecto de construcción. Mi nombre es Billy Trejo, soy socio consultor de Construction Management Institute, cuyas siglas son CMI. Nosotros somos una empresa de consultoría en gestión de proyectos de construcción, análisis sectorial y educación ejecutiva, ¿no? Siendo nuestro propósito el de profesionalizar la gestión de proyectos de construcción. Bien. Y es en este marco que identificamos la relevancia de lanzar un webinar relacionado a las estrategias para asegurar la utilidad en los proyectos de construcción. Cierto que consideramos justamente este tema de vital importancia, ¿no? Más aún conscientes del alto nivel de complejidad e incertidumbre, ¿no? En el cual se ejecutan los proyectos, ¿no? Y las restricciones que tienen actualmente los contratistas para obtener buenos resultados económicos en la ejecución de estos proyectos bajo estas características. Bien, en este webinar vamos a interactuar con los especialistas invitados a través del planteamiento de preguntas relacionadas al tema, con el propósito de intercambiar ideas desde diversos puntos de vista. Aprovecho también la oportunidad para invitarlos a participar del curso Gestión de Costos durante la etapa de construcción, el cual les va a permitir desarrollar criterios y habilidades para optimizar la gestión de costos en sus proyectos, basándose en las herramientas, ¿no? y en algunas estrategias, ¿no? Más comúnmente utilizadas en la industria, que van a ser compartidas por la docente del programa, que justamente el día de hoy nos acompaña también en este webinar. Ahí tienen la información del curso. Y bien, finalmente, antes de empezar ya el conversatorio, les vamos a dar unas recomendaciones generales, ¿no? En esta oportunidad ustedes como participantes van a mantener los micrófonos en silencio y las cámaras apagadas, y la interacción que vamos a tener va a ser a través de las preguntas y respuestas que se van a recibir a través del chat o de la herramienta de preguntas y respuestas, ¿no? Vamos a estar ahí atentos a sus consultas. Nosotros durante el conversatorio vamos a plantear algunas consultas que han sido ya definidas para abrir la conversación, pero estamos abiertos a cualquier consulta que ustedes quieran dirigir a alguno de los panelistas o en general para cualquiera de ellos. Bien, entonces sin más preámbulos, vamos a pasar a presentar a los invitados. Y en primera instancia tengo el gusto de presentarles a la magíster Giovanna Arellano. Ella es especialista en diseño de planeamiento estratégico, gestión y control de proyectos. Es magíster en gobierno de organizaciones de la Escuela de Dirección de la Universidad del Pacífico. En su experiencia, ella cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en el sector construcción. Ha sido past president de la Junta de Ética de Capeco en los periodos 2015-2017 y 2017-2019. Y es socio fundador de Proviensac, cuyo nombre comercial es Progestión. Bienvenida, Giovanna, a este panel, ¿no? en el cual vamos a compartir el día de hoy sobre el tema de la optimización y el cuidado de la utilidad en los proyectos. Billy, buenos días. Muy agradecida, ¿no? De poder participar en este webinar, pero sí vale una aclaración. Es la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Ah, ya, la Universidad de Piura. Gracias, sí, Giovanna, por la posición. ¿No? Ya, entonces, bueno, en la coyuntura que tenemos y los que ya tenemos algunos años viendo lo que es la gestión, es importante que estos espacios que ustedes propician, ¿no? Ayuden a que, en primer lugar, se reestructure la economía, se hagan las cosas más ordenadas y que aprendamos de los que hicimos, ¿no? De lo que hemos vivido. Entonces, gracias, Giovanna. Y bienvenida nuevamente. Sí. Bien, a continuación les voy a presentar al ingeniero Carlos Alfaro.
¿no? Es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, especialista en dirección integrada de proyectos por el CIDES, y cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en la gestión de proyectos de gran envergadura, de construcción civil, y en realidad su experiencia es bastante amplia y diversa, ¿no? Ha visto proyectos de distinta naturaleza, ¿no? Tanto en el Perú como en el extranjero, ¿no? Teniendo una trayectoria muy destacada dentro de las principales empresas del sector construcción, ¿no? Cuenta con experiencia en gestión de construcción, ¿no? Ha sido superintendente de obras, ¿no? Site manager de proyectos, ¿no? De montos bastante importantes, ¿no? Y también ha sido el gerente corporativo de gestión de operaciones y de control de proyectos en COSAPI S.A. Durante varios años. Ok, bienvenido Carlos a este panel, ¿no? Y esperamos intercambiar opiniones contigo respecto al tema que nos trae, que nos cita aquí. Muchas gracias, Billy, y con mucho gusto brindaré todo lo que pueda dar de acuerdo a mi experiencia y espero que lo sepan aprovechar también, porque creo que es importante conocer este tema, el tema que nos reúne hoy día, es importantísimo para el bienestar de los proyectos y la mejor atención a nuestros clientes. Genial, Carlos. Gracias, gracias. Un gusto tenerte aquí. Bien, finalmente les presento también a la magistra ingeniera Irina Tarazona. Ella es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, Project Management Professional, tiene un posgrado en finanzas aplicada para no especialistas de la Universidad del Pacífico, y un diploma en gestión de la construcción por la UPC. En su experiencia, ella cuenta con más de 19 años de experiencia en gestión de proyectos, ¿no? Ha tenido una destacada trayectoria dentro de las principales empresas del sector construcción, ¿no? Entonces ha visto justamente en su experiencia la forma como gestionamos, ¿no? Y controlamos los proyectos, ¿no? En varias de las empresas del sector, ¿no? Y por eso también su participación es muy relevante en la sesión del día de hoy, ¿no? Ella cuenta también con experiencia en evaluación de riesgos, seguimiento y control de portafolios, ¿no? Por portafolios ya por más de 300 millones de dólares. Bienvenida, Irina, a este espacio, y vamos a estar encantados de compartir contigo experiencias y ideas en torno al tema que nos cita. Muchas gracias, Viri. Buenos días con todos. Bueno, realmente encantada de compartir con ustedes este conocimiento y buenas prácticas, todas relacionadas al sector de construcción. Y bueno, esperemos que saquemos muy buenas lecciones de la jornada de hoy día. Genial, Irina. Un gusto tenerte también. Bien, entonces vamos a pasar ahora a llevar a cabo nuestro panel ya de discusión, ¿no? Como les ya había mencionado previamente, este se va a basar en algunas preguntas que van a guiar la conversación, y que vamos a también ir alimentando, reforzando con algunas preguntas que puedan venir también de nuestro público, quienes se encuentran conectados el día de hoy, a quienes aprovechamos también para agradecerles el estar hoy día conectados. Bien, entonces, qué interesante este tema. En realidad, es un tema que es la preocupación de todos los que se encuentran en el negocio de la construcción, ¿no? Que va desde los que son dueños, ¿no? O los que dirigen, ¿no? La alta gerencia de la empresa constructora, hasta el último profesional que realiza cualquier tarea dentro del proyecto, ¿no? Entonces, todos vivimos o deberíamos estar muy, muy atentos de cuál es la utilidad que se va a obtener, o que estamos obteniendo en un proyecto, ¿no? Entonces nos surge la pregunta, y con esto quisiera abrir la conversación, de cuáles son las principales causas, ¿no? Por las que se pierde margen en los proyectos de construcción, ¿no? Y aquí quisiera pasarle la posta y pedirle la opinión en primera instancia a Carlos Alfaro, ¿no?
¿cuáles son esas causas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué perdemos el margen en los proyectos de construcción en tu criterio, Carlos? Muchas gracias. Bueno, yo creo que la principal causa es la gestión del proyecto. O sea, y cuando hablamos de gestión, es una gestión organizada, profesional, la que debemos tener, ¿no? En muchos proyectos, creo que todavía no conocen esto. Nosotros cuando salimos de la universidad queremos solamente construir. Y empezamos a construir, pero nos olvidamos mucho de la gestión, ¿no? Y la gestión es importantísima. Bueno, entre los temas más importantes de la gestión está, creo, en primer lugar, el contrato, que es el medio por el cual se inicia un proyecto en una empresa constructora, ¿no? O sea, cuando adquiere un contrato, el proyecto inició para la empresa constructora en ese momento que firma el contrato, ¿no? No es lo mismo que para un cliente, ¿no? El contrato, o sea, el conocimiento del contrato inicia desde que sale la primera idea, ¿no? De hacer el Claro. proyecto. Bueno, en este caso, el contrato es muy importante. O sea, para llegar al contrato tenemos que hacer una propuesta, ¿no? Participar en un concurso. Entonces, para lograr hacer una buena propuesta y lograr tener un buen contrato, tenemos que conocer el alcance del proyecto, qué es lo que quiere el cliente, cuáles son sus objetivos, para qué va a servir el proyecto y qué es lo que quiere que el contratista haga, ¿no? No necesariamente, algunos pensarán que es todo, no necesariamente es así, puede estar limitado. El cliente puede decir, esta parte la hace fulano, esta otra parte la hace otro, y tú haces una pequeña parte de repente, ¿no? Entonces hay que conocer mucho el contrato, o sea, el alcance de lo que quiere que hagamos, ¿no? Y, y cuáles son los objetivos del cliente, porque nosotros tenemos que atender los requerimientos del cliente, ¿no? Ahora, entonces es muy claro, uno de los primeros puntos que debemos definir en todo caso es el alcance y los objetivos, ¿no? De los proyectos. Ahora, para poder construir, ejecutar la obra, necesitamos tener una infraestructura adecuada en la obra, ¿no? O sea, tenemos que tener las facilidades para que los trabajadores puedan ejecutar la obra sin tropiezos, sin pérdidas de tiempo, ¿no? Llámese, por ejemplo, talleres, llámese instalaciones sanitarias, llámese cercos perimétricos, etcétera, las oficinas, todo. O sea, que el personal tenga todo lo requerido para poder trabajar sin interrupciones, ¿no? Y después, lo otro que es más importante es la planificación. Es la planificación de ese alcance, ¿no? De cómo voy a ejecutar la obra, ¿no? Y no solamente es planificar las actividades para ejecutar la obra, sino también planificar la gestión, ¿no? ¿Cómo voy a gestionar? ¿Cuándo tengo que presentar valorizaciones? ¿En qué caso tengo que informar un cambio en el alcance? Todas esas cosas. La correspondencia, cómo la voy a hacer, qué información tengo que entregarle al cliente. Todo eso es parte de la planificación también, ¿no? Ahora, la planificación para la ejecución de la obra no es solamente conocer la duración de cada actividad y también no solamente es conocer el inicio y fin de cada actividad, sino también es importante definir los recursos que se van a utilizar para poder cumplir esa actividad en el tiempo programado, ¿no? O sea, eso significa de que los ingenieros y las personas que van a planificar, ¿no? Porque es todo un equipo, no es solamente un ingeniero, es todo un equipo donde participan incluso hasta el último peón si es necesario, ¿no? Es conocer
conocer qué recursos necesito para lograr cierta productividad que permita cumplir una cantidad de obra por día para concluir el total de la actividad en un determinado plazo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Si nosotros no conocemos eso, entonces estamos trabajando, vamos a trabajar sin saber a dónde vamos a llegar con lo que tenemos para hacer la obra. Nunca vamos a saber a dónde vamos a llegar. Si vamos a cumplir con el plazo o si vamos a cumplir con los costos previstos, ¿no? Y ahí está relacionada la productividad, ¿no? Entonces, de ahí tenemos el control y el seguimiento del avance de la obra, ¿no? El control, ahí en un momento Billy comentó antes de esta reunión que el control de costos diario, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que definir cómo voy a hacer el control de la obra para asegurar de que yo esté logrando ejecutar en el día lo que se planificó para ese día, ¿no? Y una recomendación a propósito, no dejen pasar para mañana lo que se debe hacer hoy. O sea, si yo tengo que cumplir lo que se planificó hacer hoy. Si no es al final del horario de trabajo, tendrá que extender el turno. Pero tienen que terminar la tarea diaria. Eso es importante, ¿no? Una buena consigna. Es importante. Entonces, para poder lograr esa productividad diaria, ¿no? Tenemos que medir la productividad, ¿no? Y ahí seguramente Irina va a mencionar cómo medirla, qué informes hay que presentar y todas esas cosas, ¿no? Pero es importante medir para conocer si con los recursos que tengo estoy logrando la productividad esperada, ¿no? Y eso no lo dejen de hacer nunca. Es una tarea de día a día, ¿no? Es importante conocer, de repente necesitamos incrementar algún recurso o necesitamos cambiar algún recurso que no está logrando su tarea, ¿no? Entonces, y lograr así, de esa manera, con ese seguimiento, que todos en la obra estén alineados a los objetivos que se han trazado, ¿no? Genial, Carlos. Las personas que no están alineadas, es mejor que no estén. Gracias. Bueno. Gracias, Carlos. ¿No? Creo que eso último grafica un poco el objetivo, ¿no? De que todos estén ahí en la obra conectados, enganchados, ¿no? Claro, el que no está así, claro, no va a sumar al objetivo. Y mira, la pregunta empezó respecto a qué puede fallar o qué cosa impide que el margen se obtenga. Has hecho una explicación amplia respecto a qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y vinculándolo con lo que nos has explicado, ¿no? Cuando no lo haces, obviamente terminas afectando tu margen, ¿no? O sea, y ahí rescato lo que mencionas, ¿no? Y tienes que tener claridad de tu alcance, ¿no? De cuál es el objetivo que persigues como empresa al ejecutar ese proyecto, ¿no? Son cosas que a mí me consta, Carlos, porque he trabajado contigo, ¿no? Que son cosas que no solo lo dices porque es lo que hay que decir, ¿no? Sino te he visto hacerlo, ¿no? O sea, involucrarte en la necesidad del cliente, entender bien qué es lo que nos piden, para poder estar seguro que lo que estamos haciendo está alineado, está enfocado, ¿no? Y poder ayudarlos adecuadamente, ¿no? Y también defender que no nos pidan hacer lo que no nos dijeron que teníamos que hacer, ¿no? Que eso también nos puede complicar, ¿no? Entonces, genial, Carlos, también rescato el comentario, oye, si no planifico, también obviamente las cosas no van a salir bien, y si no controlo, obviamente se nos va a ir de la mano ese objetivo tan preciado, ¿no? Bien, ahora no sé si alguno de ustedes, yo tenía algunos puntitos por cerrar, ¿no? O sea, había llegado hasta el control y seguimiento, otra cosa que es importante también es la gestión de la calidad y la gestión de la seguridad, ¿no? En la calidad, nosotros tenemos que hacer gestión de calidad durante la construcción. O sea, los procesos que se ejecutan tienen que tener un procedimiento y calidad tiene que asegurar que se estén cumpliendo con esos procedimientos. No esperar para que cuando termine la actividad revisar si lo que hice estaba bien.
porque de repente Correcto. perdí tiempo porque lo estuve haciendo mal, ¿no? Claro, Entonces, más la el rehacer. control de calidad es diario, ¿no? Y después el seguimiento contractual, ¿no? Seguimiento contractual es importante. O sea, en todo proyecto, no existe un proyecto que no tenga cambios. No. Ujú. Siempre hay un proyecto que tienen cambios. Entonces hay que gestionar esos cambios oportunamente, de acuerdo a lo que dice el contrato, ¿no? Hay que gestionarlo oportunamente para que lo que hagamos también nos los paguen, ¿no? ¿No? Y también para que lo que hagamos esté aprobado, que se haga, ¿no? No, Porque si no está aprobado, no te lo van a pagar, ¿no? no te lo- Entonces es muy no, importante la gestión de cambios, ¿no? de Y acuerdo. después el otro es la innovación con tecnología, ¿no? Todos nuestros procesos, ¿no? Tienen un procedimiento para ser ejecutados, ¿no? Empiezas con un procedimiento y ese procedimiento tienes que actualizarlo permanentemente. Y para actualizarlo permanentemente tienes que ir innovando, porque tienes que ir, por eso dije yo, hay que medir lo que hacemos, ¿no? Entonces, si no logramos con ese procedimiento lo que queremos hacer, en el tiempo que queremos hacer, tenemos que cambiar ese procedimiento, mejorarlo, y ahí viene la innovación de cómo hacerlo diferente para poder lograr el objetivo, ¿no? De acuerdo, Entonces, esa Carlos. innovación tiene que ser permanente. Entonces, tengo que tener también una gestión de los procesos, ¿no? Y una actualización permanente de nuestros procedimientos, ¿no? De acuerdo, Bueno, Carlos. esas es un Sí. poco las cosas más importantes que creo que son muy necesarias para poder lograr los objetivos de plazo, costo, calidad, ¿no? De acuerdo, Carlos, Mm. totalmente de acuerdo. No sé, Giovanna, Irina, si tienen algún comentario sobre el primer tema, ¿no? ¿Qué nos hace perder el margen, ¿no? En los proyectos? Eh, Bienvenido Bueno, a cualquier comentario. algo muy cortito, ¿no? O Ujú, sea, Carlos nos ha dado un buen tour por toda la operatividad de una buena gestión, ¿no? Para poder llegar a un objetivo. Pero yo voy a ir un poco más atrás, ¿no? O sea, el estratega, el que acepta que llevemos este contrato, que no lo llevemos, que seamos una subcontrata, que sea un proyecto propio, no es la persona que lo recibe en la operación. Por lo tanto, es el ujú, mayor responsable, ¿no? Y tiene que quedar claro de haber aceptado traer al mundo o aceptar ujú. un, un El proyecto, proyecto. Ujú, ¿no? ¿Y cómo sabemos nosotros que es un proyecto, que es un proyecto realizable, que es importantísimo? Porque yo puedo tener miles de proyectos y voy sonando, alucinándome por ahí, incluso en mi vida personal, ¿no? ujú, Y me voy frustrando. Primeramente, un proyecto es algo que puede ser posible y que cubre una necesidad concreta de alguien, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, un hospital es algo posible y cubre unas necesidades básicas, ¿no? De una ujú, población. Pero de pronto para llegar a ese hospital me tengo que ir a un sitio muy, no sé, que para llegar ahí no hay ni siquiera para más que subir al lomo de burro, entonces ya no es el objeto para lo que va a servir de eso, no. Y eso encarece. Lo que hay que tener cuidado es que el estratega, o sea, el que diseña la estrategia para llevar o aceptar o hacerle seguimiento, porque si tú tienes que controlar, es que estás descontrolado. Lo que tú tienes que hacer es un seguimiento inteligente y conocerte tu proyecto a ojos cerrados y calibrarlo en el momento que piensas que, como bien dijeron, no hay yo nunca he visto que hay un proyecto que lo diseñan así y salió igualito, no. O le quitas o le pones, ¿no? Entonces, yo les daría 3 tips, que son los que es la tubería que nosotros hacemos, ¿no? En primer momento, yo para aceptar cualquier proyecto en el sector de construcción, en el sector que sea grande, chiquito, mediano, esto no es un tema de plata, no es un tema de herramientas, es un tema de aceptar una cosa que se va a poder realizar, ¿correcto? Es que sea posible hacerlo. O sea, que lo pueda hacer yo o lo pueda hacer otro, ¿correcto? Porque si yo ujú. solamente lo puedo hacer solita, dices, bestial, a mí me tienen que escoger porque ya no le queda de otra. No, el riesgo es más alto para mí. Yo debo ser más competitivo, a pesar
a pesar de todos los pesares. Segundo, debo saber hacerlo, o sea, el conocimiento, la experiencia, lo que dice Carlos, todas las prácticas que mencionó Irina, todo ese conjunto de conocimiento que tomemos en su momento, en el diseño y en la operación y en el cierre, ¿no? Buenas decisiones. ¿Mediante qué? Mediante la gestión por objetivos, que es muy fácil, ¿no? Y el otro, quiero hacerlo. Hacer que el líder, el gerente de proyecto, el que está ahí, llame a la unidad, ¿correcto? Y que la gente sepa qué está haciendo, por qué lo está haciendo, y que vea claramente que si se cumple el GAN o se hacen las cosas que oye, qué bestia, el trabajo terminado, avanzamos esto lo conversamos y lo cambiamos, ¿no? Hablamos con el departamento legal, lo que haya que hacer. Entonces, definir esas áreas para mí es vital, porque yo puedo tener un supercontrato, puedo tener todos los elementos, todo, pero si yo me he escogido algo que como que no va a funcionar o no le va a servir a nadie, voy a terminar aparte yo en un escándalo de Relancina, de que por qué construyeron un elefante blanco y yo estuve metida ahí construyendo, me llevó la turba, ¿no? Eso sería un poco mi... Gracias, Giovanna, por esa visión un poco desde la etapa de la concepción del proyecto, ¿no? Que también esa etapa de concepción termina, hay veces, cargándole una serie de problemas ya a la etapa de construcción, ¿no? Que ya nosotros como constructores nos toca afrontar muchas veces, y también es importante, ahí vienen los criterios de selectividad también que tienen las empresas, ¿no? O sea, qué proyectos tomo, ¿no? Si están alineados a una visión de empresa, ¿no? Hay veces nos saltamos esos procesos, ¿no? Y por ahí nos metemos en dificultades, ¿no? Bien, respecto a Un este primer comentario punto... más, Billy. Sí, muy Carlito, importante lo que ha dicho Giovanna, adelante. ¿no? Es que está relacionada al proyecto en sí, ¿no? O sea, el proyecto debe ser analizado antes de entrar a un concurso, ¿no? O sea, tiene que ser analizado si realmente la empresa en la que estamos tiene capacidad para hacerlo primero, ¿no? O sea, y además hay que analizar si ese proyecto tal cual está diseñado realmente se puede hacer. Porque han habido proyectos donde las ingenierías son tan malas que son imposibles de ejecutar, ¿no? O sea, son, alguien lo soñó de esa manera, pero no se dio cuenta que no era factible hacerlo, ¿no? De esa forma. A mí me ha tocado uno, y en el mismo Antamina, ¿no? De recibir un proyecto que no se puede hacer. Y se tuvo que cambiar totalmente la ingeniería para que se pueda hacer, ¿no? Entonces, a veces, si no analizamos eso a tiempo, ¿no? De repente nos metemos en un contrato a suma alzada de algo que no se puede hacer, ¿no? ¿No? Sí, correcto. Entonces, es bien complicado. Entonces, ese análisis efectivamente se tiene que hacer desde la etapa digamos, del comercial, ¿no? De la etapa comercial. Claro. Los proyectos tienen que ser analizados por la gente que conoce para saber si se puede hacer, si podemos nosotros hacerlo o no, o necesitamos el apoyo de otra empresa para entrar en conjunto y poder sumar esfuerzos para poder lograrlo, ¿no? Pero esa es parte de la gestión que se tiene que hacer antes de entrar a un concurso, ¿no? Correcto. Conocer Sí, bien totalmente de a dónde acuerdo. nos estamos metiendo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y De también acuerdo. conocer al cliente. O sea, hay ¿Con quién clientes vas a hacerlo? Claro. que de repente no tienen ni los recursos para pagarte, ¿no? Como ha De habido acuerdo. hace muchos años, por ejemplo, las carreteras, ¿no? El ministerio contrataba obras y no tenía plata para pagar, ¿no? Entonces te metes en un problema. Entonces todo ese análisis hay que hacerlo, ¿no? De O sea, acuerdo. y otra cosa que dijo muy importante es que se transmita ese alcance, es lo que vamos a hacer al resto del equipo para que todos estén alineados, ¿no? Para que todos estén alineados y y sepan cuáles son sus tareas con las que van a contribuir a que ese proyecto se cumpla
tal cual fue pensado, ¿no? Planificado. Entonces, las personas que no están alineadas en un proyecto, y lo vuelvo a repetir porque es muy importante, si hay personas que no están alineadas, es mejor que no estén, ¿no? Ay, Carlitos, qué Es bueno. mejor que no estén y hay que hacer los cambios también por ahí. Hay que analizar bien eso, porque si no están alineadas, No, van a no ser somos. piedras en el camino que no te van a dejar caminar a la velocidad que quieres. Muy No. bien. De acuerdo, clarísimo, Carlos, ¿no? Y felizmente que Ujú, todavía pude estar hasta el final en los proyectos que gestionaste, Carlitos. Si no, ya te hubieran borrado. Gracias. Adelante, Irina, con tu aporte Bueno, también. yo creo que hemos tenido dos puntos de vista súper importantes, ¿no? El antes, que es la inteligencia realmente comercial y la factibilidad el estudio de factibilidad de los proyectos. Y luego el punto súper importante que ha abordado Carlos, que es acerca de todo lo que es gestión de proyecto, ¿no? Bueno, yo les dejo una pregunta finalmente en base a todo esto, que ¿dónde realmente vemos el riesgo, no? Y unos bullets rápidos que podemos comentar es en conocer el 100% del alcance del proyecto que tenemos que ejecutar y los requisitos del cliente, saber desde el inicio cuáles son las indefiniciones y omisiones que podemos ir encontrando en esta etapa preliminar cuando nos adjudican y el equipo de proyecto empieza a revisar y a leer toda la documentación. Ese trabajo inicial es súper importante, o sea, ya conocerlo, ¿no? Y saber dimensionar correctamente el equipo de trabajo, ¿no? O sea, yo sé que a veces en la propuesta presentamos un staff, pero finalmente cuando leemos el alcance del proyecto que tenemos que ejecutar, necesitamos dimensionar un equipo potente para poder lograr el objetivo, ¿no? Entonces, esos puntos creo que son súper importantes. Nos ha tocado proyectos donde realmente vemos que las indefiniciones, la compatibilidad con especialidades, las omisiones es tan grande que nuestro equipo, que contemplaba un ingeniero de oficina técnica, se convierte en un equipo de diseño, ¿no? Entonces, yo dejo estos puntos ahí sobre la mesa como principales causas que me llevan quizás a una pérdida de margen. Gracias, Irina. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y me consta que, por ejemplo, frente a esa misma problemática que tú refieres, Irina, he visto distintas formas de reaccionar de los gerentes, ¿no? He visto gerentes que dicen, oye, no, yo me tengo que ceñir a mi presupuesto, ¿no? Y cierran los ojos respecto a lo que tienen enfrente, ¿no? Y se guían solo de lo que estaba presupuestado, ¿no? Y empresas que los ayudan a estar en ese estado, ¿no? Porque les dicen, oye, no te voy a aprobar ni un recurso más que no esté respaldado en tu presupuesto, ¿no? Entonces, claro, no es solamente él, sino también es la empresa que le dice que esa manera tiene que proceder, ¿no? Y he visto otros, como Carlos Alfaro en acción, que dicen, oye, acá lo que se necesita es esto, y si no lo hacemos ahorita, después nos vamos a arrepentir, ¿no? Entonces, tienen que darme los recursos que necesito, ¿no? Entonces, claro, es una inversión, ¿no? Para después tener un mejor control de la obra y después ya buscar cómo hago para que me paguen por todo eso que estoy haciendo, pues, ¿no? Entonces, sí, pero no podemos cerrar los ojos, ¿no? Importantísimo tu comentario y hay que estar muy consciente de eso. Bien, voy a pasar a una siguiente pregunta. Les vuelvo a recordar a los participantes que por ahí pueden compartir alguna consulta que tengan para nuestros panelistas. Y quisiera ahora abordar un tema que también es todavía general, ¿no? Es respecto en el contexto actual de los negocios, ¿no? Ustedes creen que es posible lograr nuestro objetivo económico de utilidad, ¿no? Sabiendo que ahora es cada vez más difícil, ganamos los proyectos con menos margen, ¿no? Entonces, podemos lograrlo sin afectar a los proveedores y a nuestros clientes, o sea, es decir, lograr un ganar-ganar. Se los comento en el sentido de que hay contratistas que para lograr este objetivo y teniendo las cosas, la pendiente, estando pendiente arriba todo para ellos, o sea, siendo la parte débil, a veces recurren a prácticas un poco cuestionables, ¿no? Frente a sus proveedores, ¿no? Tratando de no salirse de su objetivo de rentabilidad. Entonces, ¿qué opinión respecto a este tema, ¿no? ¿Cómo es posible todavía obtener estos objetivos, ¿no?
en este marco de negocios en que nos encontramos, donde todos nos ajustan, ¿no? Como contratistas, ¿no? Igual podemos ejecutar siendo respetuosos de proveedores, ¿no? Y siendo fair play también con nuestros clientes, ¿no? ¿Qué opinión al respecto? Y también de sus Yo tengo experiencias. una primera opinión, Ya, Giovanna, de de ahí le repente paso a Giovanni. Ya. me permiten. Ujú, Sí, eh, los proyectos muchas veces son complicados, difíciles, ¿no? Y, y si nos vamos a meter en un proyecto de esos, tenemos que analizarlo bien, ¿no? Y si hacemos un buen análisis durante la propuesta, la etapa de ujú, propuesta, que es la que va a definir el monto contractual, ¿no? Este, eh, nos vamos a tener, en el momento que firmamos el contrato ya estamos comprometidos con hacer la obra, ¿no? Y para ello en la propuesta hemos definido un objetivo de margen, De ¿no? margen. Ujú, De margen, que es lo principal, ¿no? Y eso se tiene que cumplir. O sea, muchas veces la solución no está en pedirle al cliente, ¿no? También está en cómo hacemos la obra, cómo ejecutamos la obra, qué procedimiento aplicamos, qué innovación metemos para lograr cumplir con ese objetivo que nos comprometimos en el momento de la oferta. O sea, el contratista tiene que poner su parte, ¿no? ujú, No, no es que estoy perdiendo plata y bueno, cómo le pido plata al cliente para recuperar esa plata? Pero esa ujú. plata la estoy perdiendo porque algo estoy haciendo mal. O sea, Primero algo no revisar está eso. mal, Ujú. no está bien, o algo que no se estudió bien en el momento de la propuesta, pero tenemos el compromiso de ejecutar, ¿no? Entonces, Correcto. y lo otro es importante, la gestión contractual, ¿no? Porque si yo voy a pedir al cliente un reembolso de algo, tengo que tenerlo bien justificado, pues, ¿no? O sea, tengo que haber administrado bien mis cambios, todo, tengo que Registros. analizar al detalle cualquier cambio, porque en el terreno pudiera existir un ingeniero de la supervisión que te dice, no, esto no lo haga de esta medida, hazlo de otra medida, ¿no? Y tú lo haces sin que ese cambio haya sido identificado y que haya pasado por la oficina técnica y que haya sido comunicado al cliente. De repente ejecutas una cimentación el doble de tamaño que la que dicen los planos, porque te lo dijeron en el terreno, pero no lo administraste como un cambio, entonces no te lo van a pagar porque se vencen los plazos para mostrar los cambios Notificar. y Ujú. perdiste. Entonces, tienes que estar muy atento a todo ello. Los cambios se pueden generar en cualquier parte, por eso que la comunicación de la oficina de la obra con el terreno es muy importante, ¿no? Sí, Y de del acuerdo. terreno hacia la obra también. O sea, la gente tiene que tener bien claro de que si hay una instrucción de un supervisor, esa instrucción no la puede cumplir si su ingeniero no lo No ha se equivocó. ordenado, ¿no? O sea, No, entonces, y su ingeniero tendrá que ordenarlo una vez que se ponga de acuerdo con el inspector, ¿no? Y eso genere los cambios que sean la necesarios. formalidad. Pero es muy Ujú. importante la gestión contractual en estos proyectos que, como mencionas hoy en día, están bastante ajustados, Me ¿no? gustaba. Ujú. Bastante ajustados. Entonces necesita más análisis. De ¿No? acuerdo. Necesita De más acuerdo. análisis. Y si nos metemos, ya sabemos dónde nos estamos metiendo, ¿no? No, Ok. hay que estar conscientes. Adelante, Giovanna, también con tu apreciación sobre la pregunta. Mira, sobre esta interrogante, les contesto a todos, ¿no? Ujú, No ujú, solamente al sector construcción, a cualquier actividad ujú, humana. ujú, El mundo ideal, el tiempo pasado fue mejor y el futuro va a ser peor o que no sé qué, no existe, ¿correcto? O sea, que este tiempo, sí, me miran mal, están locos, no. Nosotros somos profesionales, no porque tengamos un grado académico, sino porque un profesional empieza un trabajo correctamente y lo termina correctamente. Aquel que se le pasa por la mente un minuto de que puede, vamos a decir, financiarse en forma involuntaria de parte del proveedor, le va pateando su factura, ¿sí? ujú. Lo que tú pierdes, alguien se lo ganó.
¿correcto? Entonces, si la estructura de costos está bien hecha por un profesional competente, el estratega ha mandado las cosas, y la estructura de gastos contempla unos periodos de crisis, de emergencia o decisiones, o sabe Dios, ¿no? Y no me agarro yo los gastos generales como si fuera utilidad escondida, ¿no? O pongo en mi burocracia no sé qué, que es un tema que yo a ojos cerrados veo un número y sé si está camuflado o algo ahí. Entonces, el dinero va a alcanzar y los cambios o calibraciones que voy a tener que hacer yo en el camino no van a perjudicar al cliente, a ti, al proveedor, Tampoco al ni proveedor. al receptor, porque el receptor va a ser otra persona que no es el cliente. ¿Sí? Claro. Ahora, no hablemos de margen. El margen, hablemos que todo negocio bien gestionado y sin cosas medio raras es rentable. Depende de la persona que tenga claro y que sepa hacerlo. Yo soy ingeniero, pero muchos ingenieros somos duros y no tenemos esa capacidad que Carlos está mencionando. O sea, vemos esto, hacemos una obra espectacular, pero de lo que es gestión de negocios, no. Entonces, depende de cada uno. Entonces, lo que yo les digo es que lo que ustedes pierden es que alguien se lo ha llevado. Entonces, lo que te está faltando a ti es capacidad de análisis y de prevención. Y si tú te llevas más y el otro quedó pobre o quebrado, es que tú te lo has llevado. ¿Correcto? O eres bueno o eres malo. Entonces, la coyuntura de hoy, ¿no sé si es la cosa más difícil? No, es más exigente para nosotros. Ya depende que en otros ambientes nosotros hagamos algo para mejorar o lo que sea. Pero ser un buen estratega o ser un buen gestor de negocios o ser lo más difícil, luchar cada día por ser una buena persona y no meterme en el lado oscuro, es un tema de decisión personal, ¿no? O sí, así de simple. Y es barato, ¿ah? Es barato no meterse al lado oscuro, no siempre gana. ¿No? El otro con una vela, no, pues, o sea, tenemos que estar a la luz. Entonces, eso es, ¿no? Nada más. No sé si te habré contestado muy domésticamente, pero es lo que es. Gracias. Pregunta espinosa, pero gracias por el aporte, Giovanni. Bien, entonces, no sé si lanzamos otra pregunta, Irina, o querías allí aportar. Una precisión, tal vez dentro de la pregunta, es que siempre tenemos que empezar antes, ¿no? O sea, prevenir, asegurar, o sea, antes de que ocurran estas cosas. Entonces, durante la etapa de elaboración del presupuesto, yo puedo ir buscando socios estratégicos que me planteen una mejor propuesta, puedo ir negociando con ellos quizás un programa de pagos que se alinee al cronograma de pagos que tengo con mi cliente, ¿no? Entonces, me puedo ir anticipando con esas acciones, ¿no? Durante la elaboración de mi flujo de caja, que tengo que hacer una corrida antes de presentar para saber dónde está el hueco, yo ya puedo tener una visibilidad de qué meses yo voy a estar desfinanciada. Entonces, ya puedo ir planteando algunas estrategias de cómo paso este bache sin necesidad de atrasarme en pagos o dejar colgados a proveedores, porque finalmente esto va a repercutir en la obra. Me van a dejar de atender, voy a perder credibilidad, voy a generar demoras, atrasos. Entonces, previo a meterme, a ejecutar un proyecto, a participar en un proceso, tengo que hacer esta evaluación, ¿no? Buscar capital de trabajo con bancos, buscar mejores formas de pago, de financiamiento con proveedores y no comprometer. Entonces, sí, podemos, creo que generar estas estrategias antes para que durante el momento no verme sorprendido, oye, que el cliente me paga a 60 días y yo ya he contratado a 30, ¿no? Gracias, Irina. Y qué importante, ¿no? Rescato los comentarios de todos hoy. Y ante la pregunta, ¿no? Y todavía se puede hacer las cosas, pues se puede ganar plata haciendo las cosas bien y sin aprovecharse de los demás. Y creo que la respuesta contundente ha sido sí, claro, pero tienes que estar bien organizado, planificar, ¿no? Adelantar estas situaciones, ¿no? Ser correcto también, porque claro, una cosa es que con un proveedor quedes en pago a 60 días y otra cosa es que tú quedes al contado y que le pagues en 60 días, ¿no? Ahí es donde está el problema, ¿no? En que tú no te anticipaste, no negociaste y le estás cambiando las reglas del juego, ¿no? No hiciste tu tarea, ¿no? Entonces,
Genial, gracias por el comentario, ¿no? También es un tema que hoy en día nos genera bastante dificultad y los contratistas por ahí andan siempre preocupados por este tipo de situación, ¿no? Y es más, a mí me preocupa de ver que mi sector, el sector construcción, claro, gente que viene de otros sectores, lo ven como un sector que no es muy cumplido, que no es muy correcto, ¿no? Y claro, y por eso esta pregunta también me pareció muy relevante, ¿no? O sea, no es que necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, tenemos que estar organizados y como profesionales eh, poder hacer nuestra tarea, como dice Giovanna, para que no tengamos que recurrir a estas prácticas con Y proveedores, ni nuevamente, ¿no? tampoco. O sea, es Ujú. planificación, o sea, Correcto, pasa por planificación, sí. correcto, perfecto. Bien, hay una pregunta del público, aprovecho antes de seguir con las que teníamos, ¿no? Nos dice David Salazar, ¿no? Hacia Carlos en primera instancia, si la planificación es un aspecto fundamental para lograr la utilidad esperada de un proyecto, podemos concluir que los proyectos que, según su experiencia, no lograron sus objetivos, fallaron debido a una planificación inadecuada o deficiente. O sea, ese sería la madre del problema, que ahí nos piden tu opinión, Carlos, ¿no? Sí, bueno, sí. Una cosa es la planificación y otra cosa es el control, seguimiento y control de la planificación. O Claro, sea, muchas veces planificamos y muy no se bonito. cumple nada, Claro, ¿no? ¿Y por qué no se cumple? Porque no hizo un seguimiento y control, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, lo que dije yo al inicio, ¿no? Cumple lo que has programado en el día, no dejes pasar para mañana nada, ¿no? de Entonces, acuerdo. este, eh, la planificación, ahora, la planificación no es colocar solamente barras, como dije, ¿no? Ujú, claro, No, hay que, cada barra tiene que tener un porqué, ¿no? Y cómo se va a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a lograr que se cumpla esa barra? Entonces, una planificación con ese nivel de detalle es importantísima, ¿no? Y si no le hago seguimiento y control, todo lo que planifiqué fue una pérdida de tiempo, porque voy a tener que cambiar la planificación todos los meses, ¿no? O es cada correcto. semana, ¿no? Y eso Sí, no es así. sí, O sea, Se sí, vuelve bombero. hay que hacer el esfuerzo un de bombero. cumplir esa planificación, ¿no? De acuerdo. Si no lo Gracias, Carlos. cumplo, es muy probable que pierda plata y no De- logre el plazo, ¿no? Es Eso es. correcto, Carlos. Gracias, Carlos, ¿no? Sí, bien, excelente, gracias por la pregunta también a David Salazar. Y como una pregunta que alineada a lo que acabamos de mencionar, ¿no? Y al seguimiento y control, ¿no? Y esta se la planteo a Irina en primera instancia, ¿no? ¿Qué estrategias y herramientas, ¿no? se pueden implementar para gestionar tus costos, ¿no? Tu costo, cuidar que ese costo no se te eleve, ¿no? Y evitar desviaciones. ¿Qué nos puedes comentar, Irina, de tu experiencia, ¿no? ¿Qué te funciona? Porque hay un montón de herramientas seguramente, pero ¿qué cosa te trae los mejores resultados en tu experiencia? Bueno, bueno, tenemos todo el repaso anterior que ya hemos mencionado, conocimiento del alcance del contrato, el tema de gestión realmente del proyecto que involucra plazo, costo, pero ya cuando empezamos a aterrizar para cuidar realmente tanto los ingresos del proyecto es primero, tener la evaluación del sitio donde vamos a ejecutar el proyecto, ¿no? A veces nos entregan el terreno, pero no hemos hecho quizás la visita preliminar y tenemos interferencias, tenemos algunas acciones previas que coordinar que van a impactar. Entonces, sí tenemos que saber dónde vamos a ejecutar el proyecto, si es que tenemos el terreno libre, si es que tenemos interferencias, si es que tenemos que hacer alguna estrategia con las comunidades o con los vecinos para arrancar, ¿no? Obviamente tenemos que conocer el contrato. ¿Qué cosas importantes del contrato? Comunicación. Todos los temas de comunicación, o sea, en qué tiempo yo tengo que generar las comunicaciones de cambios que voy a tener el proyecto, ahora que está los contratos Next, todos los temas de identificación de riesgos, hay que comunicarlos a través de alertas tempranas, cuáles son nuestras obligaciones como contratistas y cuáles son las obligaciones del cliente, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos ayudan a estar alertas
cuando exista algún cambio en el proyecto y nosotros con tiempo poder plantear este reclamo que sería para cuidar nuestra venta, ¿no? Finalmente, todo esto tiene que convocarse en reuniones periódicas con el equipo que dirige el proyecto, o sea, todo el equipo, porque de diversas áreas van a venir quizás estos cambios, ¿no? Puede venir de producción, puede venir de calidad, puede venir de la misma área de costos. Entonces, las reuniones con el equipo de proyecto tienen que ser constantes, ¿no? Tenemos varias herramientas, tenemos la metodología Lean, tenemos el sistema Las Planner, donde nos hablan de reuniones de progreso, donde tenemos identificación de restricciones, causas de no cumplimiento. Entonces, tenemos que buscar esa comunicación efectiva en los proyectos y trabajar de manera colaborativa con el cliente y con la supervisión, ¿no? Entonces, yo identifico algo, inmediatamente comunicarlo, plantear cuáles son las estrategias de solución y buscar de inmediato, sin necesidad de llegar quizás a una controversia, buscar de manera efectiva poder darle solución y poder pues también generar este reconocimiento de ingresos en caso haya sido pues una obligación del cliente y que exista un incumplimiento o haya sido un cambio generado o simplemente indicado por el cliente, ¿no? De acuerdo, Irina, gracias por los comentarios. Entiendo que tus comentarios iban en torno a cómo cuido mi venta, ¿no? De lo que yo cobro. Lo conocemos como venta, ¿no? Otros lo conocen como el monto, el precio, ¿no? El monto contractual, ¿no? Entonces, claro, los tips, los comentarios que nos compartes, claro, van a reforzar esa, que terminemos o que logremos, ¿no? Que nos compensen por todo aquello que ejecutamos, ¿no? Y también orientados a tratar de evitar de que se incremente innecesariamente también, ¿no? Y a veces eso a través de una gestión de los riesgos, ¿no? Siendo bastante proactivos, ¿no? En tratar de que el cliente también ayudarlo a lograr sus objetivos, no solamente guiarnos de que, oye, va a pasar esto, no le digo nada porque sé que al final voy a cobrar más, ¿no? Pero eso justamente no genera ese ambiente de colaboración y te va a complicar las cosas en adelante cuando quieras gestionar cosas por las cuales tú esperas un justo reconocimiento también. Entonces, de acuerdo contigo, Irina, y nada, solamente algún comentario que en el tema de la venta, por ejemplo, he visto casos en que en el proyecto, ¿no? Cuando tienen complicadas o comprometida su venta y no están logrando, por ahí le reducen la venta, ¿no? Te quitan parte de lo que tú ibas a ejecutar y hay veces el contrato lo permite, ¿no? También he visto que los gerentes de proyecto están muy alertas a identificar cómo restituyo esa venta, ¿no? ¿Qué otros trabajos puedo hacer? Y ahí lo vinculo con lo que decía, ¿no? Si yo conozco bien a mi cliente y conozco sus necesidades, estoy en mejor posibilidad de hacer eso, ¿no? De identificar esas cosas que me ayuden a obtener nuevos adicionales, trabajos que como contratista yo pueda hacer y que tal vez pueda ganarlos en mejores condiciones, ¿no? Con mejores márgenes, ¿no? Que los que inicialmente tenía, ¿no? Por ahí he visto también esas estrategias en el marco del cuidado de nuestra venta, ¿no? Bien, si es que hay cualquier comentario me avisan, ¿no? Respecto a esta última pregunta de la venta. Y estoy identificando acá en el chat también otra pregunta, así que la voy a compartir. Nos dice Carlos Rabanal, ¿no? En primer lugar, manda un saludo, parece que conoce a Carlos Alfaro. Gusto en verte y preguntarte, ¿no? ¿Podrías relatarnos alguna experiencia de tu rico historial en que la propuesta innovadora, ¿no? Proceso constructivo, maquinaria especial, ha influido en la solución de una problemática, ¿no? Gracias y un fuerte abrazo, ¿no? Mira, nos habla de una solución innovadora que le haya dado vuelta al proyecto, ¿no? Que haya por ahí mejorado la situación, solucionado un problema, ¿no? Ahí me están recordando que son las 12. Bueno, ahí yo les comenté sobre un proyecto en Antamina, ¿no? Que la ingeniería con la que se contrató no
O sea, era casi imposible hacerlas, ¿no? Y menos Ya. en el plazo que pedían. Entonces, se logró cambiar, era un contrato a suma alzada, ¿no? Mm, Era un contrato a suma alzada. Entonces, eh, eh, yo propuse un cambio bastante grande para que se pueda lograr ejecutar el proyecto. Pero, como yo había contratado a un suma alzada, no podía cambiar los precios, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, se logró aceptar el cambio, incluso costó el puesto del proyectista de la mina, porque el proyectista de la mina no quería cambiarlo y lo sacaron para que pudiera existir el cambio, felizmente. Y, y, y yo le dije al cliente, yo voy a hacer tu obra, pero voy a perder plata, ¿no? Y le dije de frente, ¿no? Voy a perder plata. ¿No? Porque lo que voy a hacer, la forma como tengo que hacerla es más costosa, ¿no? Entonces, le pedí que me diera más trabajo, digo, porque él me dijo, ¿y cómo puedo hacer? Dame más trabajo, ujú, ¿no? Y me comenzó a dar un montón de contratos aparte, ¿no? claro, De obras chicas alrededor, de obras para el cuidado del medio ambiente, muchas necesidades que tenía la mina, y incluso yo les preguntaba todos los días, qué problemas tienes y yo te ayudo a resolverlos, ¿no? Ujú. Y de esa manera establecí un contacto muy bueno con ellos y me comenzaron a dar muchos trabajos. Entonces, con la cantidad de trabajo logré cubrir lo que perdía en el otro lado Ujú. y salimos bien, Interesante. ¿no? Y al final Interesante. ganamos plata, ¿no? O sea, por eso es muy importante la relación con el cliente, ¿no? Y la franqueza con el que hay que hablar con él, porque si tú claro. lo engañas, el cliente no Pero, es tonto tampoco, ¿no? Es más inteligente que tú, ¿no? Entonces, él se va a dar cuenta. O sea, tienes que ser muy franco con el cliente, ¿no? Y, y brindarle el apoyo que necesita, ¿no? Los clientes necesitan apoyo que tú le puedes dar, ¿no? Como contratista, porque tienes capacidad para hacerlo y tienes medios para poder conocimiento. lograrlo, entonces Por Ya, puedes experiencia, ayudarlo, ¿no? ¿no? Y eso es muy experiencia. bueno, o sea, esa relación es muy buena para poder cubrir este tipo de problemas como el que les acabo de contar. No sé si De Carlos acuerdo. con esto satisface y un gusto de saber que estás por aquí también. Gracias, gracias también a Carlos por el comentario. Y antes de cerrar la etapa de preguntas y entrar a las reflexiones finales, que rescato, les pido unos minutitos más porque hay una pregunta última de los participantes. Nos dice que uno de los temas que afecta a la utilidad es que año a año va cambiando el entorno externo de la actividad. Mucho más áreas que antes no se tenían contempladas como áreas de seguridad, de calidad, administradores de contrato, áreas de planeamiento, áreas de control, que no necesariamente están así de claras, o sea, en el proceso de licitación, ¿no? De que vas a necesitarlo, pero cuando ya estás en ejecución, el cliente, ¿no? te solicita la presencia de todas estas personas, o hay veces la realidad del proyecto también te lo exige, ¿no? Entonces, el comentario entiendo que va a que este tipo de situaciones está afectando nuestras utilidades, ¿no? Entonces, y bueno, yo lo cerraría con qué hacer, ¿no? Con esta nueva realidad, ¿no? O sea, ahí si pudiéramos tener algún comentario, alguna Ya, solución, alguna estrategia por parte de ustedes, ¿no? ya, Billy, mira, es muy importante que en el contrato esté muy claro de qué es lo que tú tienes que poner, ¿no? Y el alcance, para el alcance que te han definido, ¿no? Ujú. Si te dice, si te dice, por ejemplo, oye, yo necesito que tengas en tu organización ciertas áreas de gestión, ¿no? Y mañana más tarde el cliente comienza a pedirte un montón de informes, ¿no? Te pide informe de esto, del otro, y que escapan a la capacidad de esa organización con la que se convino a hacer Contrato. el proyecto, ¿no? Ujú. Entonces, eso es un cambio.
No. Ese es un cambio que tiene que ser registrado y gestionado, ¿no? O sea, claro, el cliente te puede decir, oye, ya, ponme una oficina de ingeniería también, pues acá, ¿no? Yo no tenía que hacer nada con la ingeniería, ¿no? Gustosamente se la y pongo, que, pero se da presupuesto. Claro. sí, así es. O sea, no Pero me está lo pagas. en el Importante, ¿cuáles son requerimiento las contractual. obligaciones, ¿no? O sea, eso es lo importante, por eso Irina dijo bien claro, el alcance y el requerimiento del contrato, ¿no? O sea, ¿qué es lo que requiere, lo que se requiere? Eso tiene que estar bien claro. Y desde las primeras reuniones con el cliente que tengamos, es conversar sobre ello, antes de, ¿no? Para estar claros. O sea, según un contrato, yo estoy poniendo esta organización y te presento, acá está mi jefe de oficina técnica, acá está mi jefe de seguridad, acá está mi jefe de calidad, no sé, la organización se los presenta y todo, y este es el trabajo que va a hacer cada uno, estos son los informes que yo te voy a presentar de acuerdo a lo que tú me solicitaste en el contrato, quieres esta información semanal y esta información mensual, yo te voy a enviar esto en tales fechas y todo. Y a un acuerdo desde el inicio, para que las cosas, para que se siente, estén bien claras las bases, ¿no? No, Con las que se tiene que no, ejecutar la obra. Sí. Cambios a ello no son hay falta. cambios y hay que gestionarlos, ¿no? Y no hay que Totalmente de acuerdo. negarnos. Si el No, cliente quiere que le ponga una oficina de ingeniería, se la pongo, pero me la paga, ¿no? Claro, Así tiene que ser. de Y acuerdo. es porque la necesita. Yo no le puedo decir, no, mi contrato no lo dice. no, pues, Señor, yo tengo que servir al cliente. Si el cliente No, necesita esto, yo le acá una propuesta, le digo, ya, y yo te voy a poner, estos ingenieros, estos cuestan tanto mensual, tienen tanto de gastos, de pasajes, todas sus cosas, se lo pongo bien claro. Acá está. correcto. Y él se hace una orden de cambio y procede y pongo los recursos. Y avanzamos. Así de fácil. O sea, es conversar con el cliente, ¿no? De No acuerdo. es Sí, pues, suponer lo que está pensando. Hay que ir para ver qué cosa está pensando, ¿no? sí. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Ok. Carlos. Hay veces nos cuesta, es una buena recomendación. Es Mm. una buena idea que seguramente está en la mente de todos, pero no siempre es tan fácil de. O sea, no todos tienen esa predisposición, ¿no? Pero es que eso Esa tiene que solvencia, cambiar, ¿no? Y esa tiene que solvencia. Y cambiar. eso es lo que tenemos que reforzar en Sí, nuestros eso se profesionales, ¿no? adquiere Así es, con mm, el se desarrolla entrenamiento. tanto con la sí. experiencia. Bien, finalmente quiero pedirles unas reflexiones finales y en primera instancia te pido a ti, Giovanna, ¿no? Si es que nos puedes compartir algunas reflexiones finales respecto a lo que hemos conversado el día de hoy. Adelante. Bueno, la principal reflexión es que somos constructores desde que somos una nación. Machu Picchu no lo hicieron los marcianos, ¿correcto? Ujú, Tenemos uno de los mejores, digamos, profesionales de ingeniería en el mundo. Lo veo yo porque viajo mucho, veo diferentes cosas y hay un reconocimiento. muy Los competitivos. peruanos, Ujú, la mayoría, son personas de familia, son ujú, trabajadores, sí. ¿no? Tenemos otra ventaja que suena un poco raro, pero nosotros, el Estado, no nos da nada, solamente problemas. Entonces, hemos aprendido a ganarnos los frijoles, ¿no? Ese ejercicio nos ha hecho, somos de la generación que con terrorismo, con todo lo que hay y vendrá, Salí nos adelante. estamos sentados ahorita conversando. Entonces, no se desanimen, lo que sí tienen que, es importante que la tecnología, la llamada inteligencia artificial, es una herramienta, son herramientas. Como en su momento apareció, era la, no sé, la regla de cálculo, y después la computadora y no sé qué, y seguirán apareciendo cosas. Pero la razón de la persona es que la persona sepa levantar información, que sepa estructurar esa información, que pueda ser capaz de hacer un diagnóstico y que pueda conversar con respeto y, como dice Carlos, con claridad y transparencia con el que va a ser su futuro cliente o proveedor o compañero de camino, lo que sea, es importantísimo. Entonces, no es un problema de dinero, es un problema de gestionar las competencias que cada persona tiene para lograr un objetivo que lógicamente sea realizable y rentable. Lo único gratis que existe en la vida es el amor de Dios y el amor de madre. El resto hay que pagarlo, ¿correcto? Nos tienen que pagar por eso. Yo siempre digo, entonces hay que tomarlo así y seguir adelante, ¿no? Hay mucho por hacer. Gracias, ¿eh?
Ya, gracias también, Giovanna. Adelante con la reflexión de Carlos, por favor. Bueno, Una reflexión final. o sea, yo solamente quiero decir en una palabra todo lo que tienen que hacer. Ujú. Y la palabra es planificar. Mm, Si no gracias. planificas, no llegas a ningún lado. Y si no De, controlas esa planificación, menos, ¿no? de ¿Ok? acuerdo, de Si tú acuerdo, Carlitos. planificas, y cuando planificas, tienes que planificar todas tus actividades, ¿no? Claro. Todo lo que tienes que hacer. Y bueno, eso no quiere decir que la tarea de uno solo, es la tarea de todos, ¿no? Y tiene que participar el juicio experto, o sea, al que sabe hacer las cosas. O sea, si tiene que consultarle a un peón de cuánto se demora en excavar 1 metro cúbico, se lo tienes que preguntar, ¿no? Ujú. Ya, Y que participen todos, ¿no? Es mejor correcto, así. O sea, la obra es un equipo y el equipo no es solamente la dirección, es todo. de ¿Ok? acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Ok. Y finalmente, le pido a Irina sus reflexiones finales, por favor. Voy a desglosar un poco más lo de planificación. Es definir metas. El proyecto tiene que tener las metas claras y las metas tienen que estar comunicadas a todo el equipo del proyecto, o sea, desde el gerente de proyecto hasta el obrero que tenemos en campo, ¿no? Y eso va muy ligado de una comunicación efectiva en todo momento, comunicar órdenes, cómo comunicar al proyecto cuáles son los hitos que estamos definiendo, cuál es el alcance, o sea, comunicación efectiva en todo momento en el proyecto, ¿no? Integración, que es trabajo en equipo. Realmente para poder lograr la planificación necesitamos información de cada área y cada componente del equipo, ¿no? Entonces es trabajo en equipo. Y finalmente son incentivos. Muchas veces la gente trabaja por incentivos, ¿no? De repente el obrero trabaja mejor por objetivo que por jornada. De repente el empleado, cuando si le defines una meta y un incentivo, trabaja mejor con incentivos y logramos un mejor performance del equipo. Y innovación, ¿no? O sea, ya tenemos que pensar en cómo procesamos más ágil tanta información que se maneja en el proyecto. Hemos avanzado un montón, trabajamos con BIM, ya tenemos una mejor visión de cómo va a quedar el proyecto y por lo tanto podemos transmitir mejor realmente todas las especialidades que están involucradas y evitar tantos errores que antes teníamos porque no teníamos esta tecnología en los proyectos, ¿no? O sea, Genial. utilicen VDC. Utilicen Sí, VDC. sí, Virtual Design and Construction. Sí. ¿No? así es. Genial, genial. Muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes, ¿no? Muy agradecido, Giovanna, por darnos este espacio, ¿no? Por compartir con nosotros tu experiencia empresarial, ¿no? En el rubro y en general tu experiencia en gestión empresarial. También muchas gracias a Irina, ¿no? También muy acertada en cada comentario, ¿no? Desde tu experiencia también de proyecto y corporativa, ¿no? Que muchas veces la experiencia de proyecto es el inicio, pero a nivel corporativo también llevas todo a un nivel de madurez más importante, ¿no? Estratégico, ¿no? Que pueda aportar a la empresa. Y bueno, también el agradecimiento especial a Carlos Alfaro, ¿no? De quien quisiera aprovechar en dar un testimonio de que todas estas buenas prácticas de las cuales hemos hablado el día de hoy, yo las he podido ver en él, ¿no? En vivo y en directo, ¿no? Cuando lo he visto gestionar proyectos y he tenido el privilegio también de ser parte de alguno de esos equipos, ¿no? Donde ganamos dinero y donde se cuidó la utilidad del proyecto, ¿no? Entonces, muchas gracias, Carlos, ¿no? Y también por acompañarnos el día. Gracias por esa oportunidad que me diste en el ámbito profesional y gracias por estar hoy día con nosotros en el webinar. No, gracias Sí, a ti, Billy. ok, un gusto. Y Muchas bueno, gracias.
finalmente solamente recordarles, ¿no?, a todos los que estamos conectados, que ahí tenemos en pantalla, ¿no?, que pronto estamos empezando un curso de gestión de costos durante la etapa de construcción, ¿no?, donde nuestra docente principal es Irina Tarazona, y en el curso justamente hablaremos de todas estas buenas prácticas y herramientas, ¿no?, necesarias para llevar un adecuado control bueno, una adecuada gestión de los costos, ¿no?, durante esta etapa del proyecto. Bien, ahí tienen la información. Igual les vamos a compartir posteriormente un resumen con las principales ideas a las cuales hemos llegado, conclusiones a las que hemos llegado durante el desarrollo del webinar, y estaremos encantados de tenerlos en nuestros siguientes eventos. Muchas gracias a todos los conectados también. Muy buenos días y que tengan un buen fin de semana. Buenos días. Muchas gracias. Bien, Buenos días. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.